Buenos días, mi nombre es Matías Piche y el tema de hoy es la fisiopatología del sistema inmune. Yo hablaré sobre la recapitulación del sistema inmune, los elementos relevantes en la fisiopatología del sistema inmune y también sobre los conceptos de hipersensibilidad y inmunodeficiencias. ¿Cómo funciona el sistema inmune? El sistema inmune es muy importante para eliminar los patógenos. Por eso, piensa en este como un ejército entrenado y altamente coordinado. Porque cuando la coordinación falla, pueden enfermarse. Y la patología es el estudio de la enfermedad. Hay dos fases de la respuesta inmune. En la primera fase, la fase aferente, el sistema inmunitario necesita reconocer el patógeno y tomar una decisión. En la segunda fase, la fase eferente, el sistema inmune elimina el patógeno y crea una memoria para el caso de que el mismo patógeno vuelva a infectar a la persona. Por ejemplo, dependiendo del patógeno se infecta las células o permanece en el espacio extracelular. En el caso de bacterianas, la mayoría de las infecciones bacterianas son extracelulares. Por lo tanto, necesita la activación de las células B. ¿Ya? El sistema inmune reconoce esa bacteria es una extracelular y reconocen ese y la decisión es activar las células B. Y la acción es la producción de anticuerpos y para eliminar el patógeno. Y después la eliminación crea una memoria. La respuesta inmune innata consiste en barreras epiteliales, fagocitos como macrófagos, células dendríticas, el complemento y células NK. Se activa en las primeras 12 horas después de una infección y, por ejemplo, las barreras epiteliales, esta es tu primera línea de defensa, pero cuando tiene un corte en la piel, puede ingresar un patógeno. Y para este caso, tienes los otros celulares y el complemento para reconocer y fagocitar los patógenos. La fagocitosis consta de 4 fases. La quimiotaxis, que es el movimiento de un organismo en respuesta a un estímulo químico. Después tienes la adherencia, es la obstinación del patógeno y los receptores de reconocimiento de patrones reconocen ese patógeno. En el tercer paso tienes la inyección del patógeno y al fin la digestión. ¿Y cómo llegan al sitio adecuado las células fagocíticas? Por ejemplo, en ese caso de un neutrofilo, las células ruedan sobre la superficie y las células dañadas o bacterias liberan sustancias activadoras. En esos son como señales SOS, como el enfomil, metionina, citocinas y alaminas, y también moléculas del sistema coagulación y sistema complemento. ¿Ya?
Y las células se adhieren a la pared del vaso sanguíneo, que después reconocen los señales SOS en la más alta concentración. Y después de la adhesión, las células pasan la pared hacia el tejido, y ese proceso se llama diapedesis. ¿Ya? Diapedesis. La diapedesis es el paso de las células sanguíneas a través de las paredes intactas de los capilares, que generalmente acompañan a la inflamación. Después, los neutrófilos continúan moviéndose en la dirección de mayor concentración de las señales SOS, y cuando llegaron al patógeno comienzan a eliminar y fagocitar el patógeno. Por la inflamación existen 5 signos clásicos. Eso es el calor, el dolor, rubor, tumefacción, pérdida o disminución de la función. Por ejemplo, para activar la inflamación, las células inmun ruedan, las células se activan, adhieren, pasan el pared, etc. En el próximo paso, las células inmunes activadas provocan inflamación a través de la secreción de moléculas proinflamatorias. Por ejemplo, en el caso de fiebre, tú tienes una bacteria o virus, las células fagocíticas fagocitan la bacteria y secretan el citoquina interleuquina 1. Ese activa en el hipotálamo la secreción de prostaglandinas derivadas. Y esas prostaglandinas son responsables por una temperatura elevada. La respuesta inmunadaptiva es el segundo paso para la eliminación de un patógeno. Recuerde, en la fase aferente, el sistema inmune necesita tomar una decisión. Esta decisión depende del patógeno. En el caso de un patógeno extracelular, necesita células B. En ese es la respuesta humoral, ¿ya? Porque esa respuesta es mediada por células B. En el caso, si el patógeno es intracelular, como un virus, necesita la activación de las células T citotóxicas. En ese es la respuesta celular, o respuesta inmune mediada por células T. La respuesta inmunadaptiva comienza entre 12 horas después de la infección y normalmente los siguientes 7 días. Después, la activación se transforma en el caso de células B. Después de la activación se transforman en células plasmáticas que producen anticuerpos, ¿ya? En el caso de células T, después de la activación, esas células son listas para eliminar células infectadas, por ejemplo, con un virus. Existen 3 fases de la respuesta adaptiva. La primera fase es de reconocimiento, como el linfocito reconocen al antígeno. La segunda fase es de activación. En ese fase las células proliferan, pero solo las células que reconocen al antígeno, y también las células diferenciadas. Y en la tercera fase es la fase de efectora. En esa fase es la eliminación del antígeno
o en el caso de patógeno de la bacteria o de un virus. ¿Cómo las células B y las células T reconocen su antígeno? Por ejemplo, en el caso de célula B, las células tienen el receptor de células B, o en inglés B-cell receptor, BCR. Y ese receptor es como un anticuerpo, pero en la superficie de la membrana de la célula B. En ese reconocen un fragmento de una proteína. En el caso de célula T, esas células reconocen el antígeno con el receptor de células T, o T-cell receptor, TCR. En ese caso, el TCR reconoce el MHC. En ese MHC presenta un peptido de un antígeno, solamente un fragmento. En el caso de MHC1, ese fragmento está normalmente de 7 hasta 9 aminoácidos. ¿Ya? Muy corto. Pero eso es suficiente para reconocer el antígeno. Y existe el paradigma una célula, un antígeno. Ese paradigma es cierto para células T, pero también para células B. En este caso es un poco más complicado. ¿Por qué? Las células B tienen el receptor de células B, que es como un anticuerpo en la superficie, y reconocen el antígeno. Pero esas células también contienen receptores Fc. Y esos receptores Fc existen diferentes subtipos, pueden unir con los anticuerpos que son en el supernadante. Y por ejemplo, en el caso del receptor Fc-mu, esos receptores reconocen los inmunoglobulinas M, y un receptor Fc tipo G reconocen los inmunoglobulinas de tipo G. ¿Ya? Y por eso es posible una célula B pueden reconocer de diferentes antígenos. ¿Sí? Pero la mayoría de las anticuerpos son el del tipo de receptor de célula B. ¿Ya? Es un parte pueden reconocer otros antígenos, pero la mayoría reconocen solo el antígeno que ese celular está específico para reconocer. La inducción de tolerancia es una parte muy importante. Tolerancia es una parte muy importante de controlar La inducción de tolerancia es una parte muy importante de controlar el sistema inmune. Y hay dos posibilidades para inducir esa tolerancia. La tolerancia central es importante cuando se producen nuevos linfocitos. Esas células necesitan reconocer el receptor, pero no el autoantígeno. Si esas células
no reconocen el receptor mueren por apoptosis. Esa es la selección positiva, ¿sí? Porque si esos linfocitos reconocen el receptor, no mueren. Y si las células reconocen el receptor y el autoantígeno, también mueren. Y esa es la selección negativa. En el primer caso, esas células no serían funcionales. Y en el segundo caso, esas células son potencialmente capaces de inducir una autoinmunidad. La tolerancia central no es perfecta, por lo que la tolerancia periférica existe como mecanismo secundario. Y también esa tolerancia periférica es importante porque no se presentan todos los autoantígenos del cuerpo en la inducción de tolerancia central. Por lo tanto, es muy importante que además de reconocer antígeno a través del receptor, el linfocito necesita una segunda señal, una señal peligrosa. Y si falta esta señal, el linfocito muere o se vuelve anérgico. Las propiedades de los antígenos determinan si se induce tolerancia o una activación del sistema inmune. Por ejemplo, el factor cantidad del antígeno. Si la dosis está elevada, favorecen una tolerancia. El factor persistencia, como la presentación es prolongada, también favorecen una tolerancia. Y otro factor que es importante es la vía de entrada y también la localización. Por ejemplo, en el caso de la vía de entrada es subcutánea o intradérmica, eso favorece una respuesta inmunitaria. En el caso de la vía de entrada es vía intravenosa o oral, eso favorece tolerancia. Y el último factor es las propiedades de las CPA, de las células presentadoras de antígenos. Por ejemplo, en una concentración baja de coestimuladores o de citoquinas favorecen una tolerancia. Y una concentración elevada de coestimuladores favorecen una respuesta inmunitaria. La célula presentadora de antígeno, o CPA, activa la célula T a través de la interacción de MHC1 y el receptor de célula T. Y también con coestimuladores. Por ejemplo, ese CD28 es necesario, es un coestimulador que es en la superficie de las células T naivas. La célula T activada se diferencia en células T efectoras que proliferan y se diferencian. Entendiendo mucho células T efectoras después. En el caso de la anergia existen dos posibilidades. Para las células T naivas, el macrófago no tiene coestimulador. En ese caso, solo se une al MHC1 con el receptor de célula T y de la célula T naiva. Y cuando la célula T se reestimula con un macrófago que
esta vez contiene estimuladores, no se diferenciará en una célula T efectora, porque esa es una célula T anérgica. En el caso de una célula T activada, esta célula T comienza a expresar un receptor, se llama CTLA4. CTLA4 se une más fuerte a B7 e inhibe como el CD28, y esa unión inhibe la activación de las células T. ¿Ya? Cuando la célula T se reestimula con un macrófago que esta vez contiene coestimuladores, no se diferenciará en una célula T efectora y también esa célula T está anérgica. Para la energía celular B existen 4 posibilidades. Primero, la eliminación de las células B que reconocen el autoantígeno. ¿Ya? Es inducir la apoptosis en ese caso. El segundo es la posibilidad de editar el receptor para evitar la autorreactividad. ¿Ya? Bueno, es receptor editing. Y por eso, al fin, tú tienes un nuevo receptor que no reconocen al autoantígeno y reconocen otro antígeno. ¿Ya? Tercero, a través de mecanismos intrínsecos de las células B, la célula B tiene una expresión reducida de la receptor de célula B, y el receptor inhibidor CD5 está regulado positivamente. ¿Ya? Y cuarto, también a través de los mecanismos intrínsecos de las células B, la célula B autorreactiva potencial no se activará porque pierde la ayuda de las células T helper, como son CD4 positivos, y tampoco no recibe factores de supervivencia. ¿Ya? Esas células no contienen la ayuda de las células T. ¿Qué son los mecanismos generales de autoinmunidad? En el caso de que los linfocitos autorreactivos no se eliminen o sean anérgicos, estos linfocitos pueden activarse después de una lesión tisular. Esta lesión activa macrófagos que también presentan antígenos propios en su superficie. Recuerde, los macrófagos no discriminan si la proteína es propia o extraña. Estos macrófagos presentan todos los antígenos. ¿Ya? Eso es muy importante. Después, el linfocito activado ahora puede atacar y destruir las células propias. Esa es la enfermedad autoinmune. Por ejemplo, la destrucción de las células beta en el páncreas, que son responsables de producir insulina. Esa es una autoinmunidad, ese es el diabetes tipo 1. ¿Y qué son los mecanismos de cronicidad de la autoinmunidad? Tienes dos posibilidades: la amplificación de la respuesta y también la propagación del epitopo. En el primer caso, la amplificación de respuesta, tiene una célula T que secretan citoquinas proinflamatorias, por ejemplo el interferón gamma, en esa activa los macrófagos o células dendríticas. Esos macrófagos después también secretan citoquinas proinflamatorias como interleuquina 12.
Ese resulta en un mayor número de clones autoreactivos. ¿Ya? Y en el caso de la propagación del epitopo, tienes una célula T autoreactivo y una lesión en el caso de la lesión tisular, presentar los múltiples antígenos con los macrófagos, como en la diapositiva anteriormente. En ese macrófagos presentan los antígenos de los otros células T autoreactivo y también resultan en un mayor número de clones autoreactivos. Esa es la ruta para la hipersensibilidad 1, un ejemplo. Tú tienes un alérgeno y ese alérgeno reconoce un anticuerpo de tipo IgG-E. Y mastocitos tienen receptores Fc que reconocen específicamente anticuerpos de tipo IgG-E. ¿Ya? Y después el anticuerpo y el alérgeno unir con el mastocito, eso resulta en una activación del mastocito. En ese mastocito secretan histamina, leucotrinos y otros factores que resultan en la reacción alérgica aguda, como es la dificultad respiratoria, urticaria, etc. Otra posibilidad, esos mastocitos también secretan interleuquina 5 y 4. En el caso de interleuquina 5 activan los eosinófilos y esos son responsables por la reacción alérgica crónica. En el caso de interleuquina 4 activan las células B para producir más de anticuerpos de tipo IgG. ¿Ya? Es como en este caso, esos nuevos anticuerpos de tipo IgE pueden unir con el receptor de otros mastocitos y también activar estos mastocitos. ¿Ya? La otra ruta es como con las células dendríticas. ¿Ya? Las células dendríticas fagocitan el alérgeno, presentan fragmentos de ese alérgeno en el MHC, MHC2 a las células T helper de tipo 2. En ese TH2, células TH2 secretan interleuquina 4, también activar células B para producir más anticuerpos de IgG, y también secretan interleuquina 5 para activar eosinófilos y también activar mastocitos, que es el mismo en el primer caso para secretar histamina, lípidos, citoquinas, etc. para crear una reacción alérgica crónica. Y esas células de TH2 también secretan neuropéptidos que también son responsables por una reacción alérgica crónica. Cada primavera, algunos de ustedes tienen que lidiar con eso. Alergia al polen de diferentes plantas. Pero saben, si te mudas a otro continente, en el primer año no mostrarás los síntomas alérgicos. Y probablemente eres feliz
la primera vez que disfrutas la primavera sin ningún síntoma alérgico, pero en el segundo año, o tal vez en el tercer año, tiene todos los síntomas nuevamente. ¿Y por qué es esto? El sistema inmunitario necesita primero aprender sobre el alérgeno y crear un recuerdo, una memoria, ¿ya? Y la flora en el otro continente es diferente, obvio con algunas excepciones, pero la mayoría de las floras son diferentes y por lo tanto su sistema inmunitario no reconoce los nuevos alérgenos en el primer año, pero sí en el segundo año cuando ha creado una memoria. ¿Ya? Es que el primer año tú tienes el alérgeno, activar las células B, como las células B reconocen con el alérgeno con el receptor de células B, y con la ayuda de las células T helper, activar las células B y cambia en células plasmáticas y producir más anticuerpos de tipo IgG y crear células memoria de células B. Y después un tiempo, ahora tú tienes anticuerpos de tipo IgG en tu sangre, en tu cuerpo, y esos anticuerpos pueden unir con los receptores Fc de mastocitos, y con un tiempo, con de segundo vez, también tú tienes el alérgeno. En ese momento los mastocitos pueden reconocer el antígeno, activar y son responsables por los síntomas de alergia. Aquí es un ejemplo de hipersensibilidad de tipo 2. Los anticuerpos de tipo IgG o de IgM se unen a la membrana de las células target y las opsoniza. Neutrófilos y macrófagos se pueden unir vía el receptor Fc gamma, en el caso de anticuerpos de tipo IgG, y fagocitar la célula target o liberar enzimas líticas contenidas en los lisosomas. El resultado es eliminar el célula target. ¿Ya? Ese es un ejemplo de hipersensibilidad de tipo 2. Aquí son diferentes células inmunitarias que contienen un receptor Fc. Esas células pueden unir con un anticuerpo, ¿ya? Como los neutrófilos, las células NK, los macrófagos, las células dendríticas y también eosinófilos. Todos contienen receptores Fc. ¿Ya? En el caso de una célula target que contiene el antígeno en la superficie, todas esas células pueden reconocer esa célula target y son responsables para eliminar esa célula con diferentes posibilidades, con enzimas líticas, crear perforinas en la superficie de la célula target, con TNF-alfa o también con enzimas. La otra posibilidad es que los anticuerpos puedan estimular un receptor sin la hormona. Como ese funcionando como la
hormona. ¿Sí? Tú no tienes la hormona, pero el anticuerpo pueden unir con el receptor, en ese caso con el receptor de TSH. En eso activar esas células para producir las hormonas tiroides. ¿Ya? La otra posibilidad es el anticuerpo bloquear el receptor. En ese caso, el receptor no puede unirse a su ligando. ¿Ya? En ese caso, el receptor de acetilcolina no pueden unir con la acetilcolina. En ese ese ejemplo, eso evita la contracción muscular. Eso es muy importante. ¿Ya? Esas son las dos posibilidades. Inhibir un receptor o activar un receptor. En el caso de hipersensibilidad de tipo 3, tú tienes una lesión tisular mediada por complejos inmunes. Como esos son complejos inmunes, contiene un antígeno o muchos diferentes antígenos o mismos antígenos, y tú tienes un anticuerpo. Es no solo un anticuerpo, un antígeno, es como un complejo. Y eso es un mecanismo de deposición de anticuerpos. Como esa deposición es un sitio en esa parte, en ese crea un reclutamiento reclutamiento y activación de células inflamatorias. Y al fin, tú tienes un mecanismo de efectores de lesión tisular. Esas son las células muertas. ¿Ya? Secretan, enzimáticos líticas, etc. Al fin, eliminar esas células que son cercanas. Aquí es un ejemplo por la hipersensibilidad de tipo 4, como una reacción a hiedra venenosa. La compuesta activo es el pentadecacatechol. Ese crea o unir con proteínas en el piel. Las células Langerhans, esas células son células dendríticas en el piel. Activan las células T helper de tipo 1. En esas células T helper secretan interferón gamma y otras citoquinas, y esos son responsables para activar los macrófagos tisular, y al fin como resultado en la infiltración de más células más monocitos, ¿ya? Y al fin crea el tamaño. Entonces, tú tienes la hiedra venenosa con la compuesta activo, y combinar con proteínas de piel y activar las células, al fin activar las células T. Ese es en los primeros 7 de 10 días. En el primer contacto, no dermatitis, pero también el mismo con la alergia. En el primer contacto tú creas células T de memoria, y si tú tienes un otro contacto con la hiedra venenosa, en ese caso son solo 1 de 2 días, y activar mucho más células T, en ese resulta en la dermatitis. ¿Ya? Aquí es el ejemplo como que funciona. Primero tú tienes una etapa de sensibilización, y después tú tienes la
etapa de elicitación. En la primera fase, como tú tienes el antígeno, es inyectar subcutáneos, procesar con las células dendríticas, como las células Langerhans, y presentar los antígenos en la superficie a las células T, y de esas células T diferenciar entre las células T helper de tipo 1. ¿Ya? En la etapa de elicitación, como otra vez inyectar el antígeno, tú tienes una memoria, es más rápido para activar las células T. Al fin, esa infiltración de células inflamatorias en la mayoría de los macrófagos crea una acumulación de plasma y un tamaño del tejido local. En las últimas diapositivas mostraré ejemplos cuando el sistema inmunitario ya no funciona correctamente. Como aquí es el ejemplo de NADPH oxidasa. ¿Ya? La EGC, como es la enfermedad granulomatosa crónica, se origina a partir de las mutaciones en cualquiera de estos genes. De estos genes aquí. Un defecto en el gen que codifica para el GP91POX produce la variedad ligada a X, presente en el 65% de los pacientes. Y los otros tres genes son autosómicos, el P47, P67, P22, y causando aproximadamente el 25 y 5% de los casos, respectivamente. En esta diapositiva muestran diferentes posibilidades que resultan en una inhibición o no activación del sistema inmune, del sistema de células T o de células B, y resultan en diferentes enfermedades, como el XHM, es el síndrome hyper-IgM, o el XLA, es la A-gamma-globulininemia, etc. Esos son los principales defectos en la interacción de células T y B en la señalización intracelular que causan las inmunodeficiencias primarias graves. ¿Ya? Son solo ejemplos, no con detalles, porque cada enfermedad es como un propio clase. Solamente por recibir una idea que son los diferentes ejemplos de diferentes posibilidades porque un sistema inmune no funciona. Un poco más detalles en un ejemplo con los defectos en la señalización. Es en el caso de la quinasa JAK3. La citoquina unida con el receptor. Eso resulta en la recluta de las proteínas STAT, crea una fosforilación de esas proteínas STAT y después crea una dimerización en eso dimer transloca en el núcleo y para activar la transcripción de citoquinas específicas. ¿Ya? También ese defecto es similar al defecto de la cadena gamma del receptor de interleukin 2 y el defecto de la cadena alfa del receptor de interleukin 7 compromete la maduración de las
de las células T y de células B. Aquí es un ejemplo de defectos en la maduración de células T, es como aplasia tímica o síndrome de Dijosh. Ese defecto embrionario en el desarrollo del timo que afecta todas las poblaciones de células T. Tú no tienes ninguna células T que funciona bien. ¿Ya? No células de helper, no células de células T citotóxicas. Y existe un modelo en ratones y uno de ese efecto, ese ratón atímico no tiene pelo. Está completamente desnudo. ¿Ya? En el último diapositiva presenta un defecto en la activación de células T. En ese defecto es en el transportador de TAP, que es asociado a la presentación de antígenos en el MHC por las células T citotóxicas. ¿No? ¿Qué funciona? Tú tienes una proteína en el citosol procesada en el proteasoma para producir péptidos de un tamaño de 7 hasta 9 aminoácidos, y normalmente el TAP unir con ese péptidos y mover ese péptidos a la MHC1. Ese MHC1 con el péptido ahora pueden mover en la superficie y pueden presentar ese péptidos a las células T. Pero en el caso el TAP no funciona, ese péptido no existe en la superficie, o las células T no pueden reconocer si esa célula está sana o tiene una infección con un virus, porque esa célula no puede presentar los antígenos. En ese caso, el proteasoma no disminuye como es un antígeno extraño o un antígeno de la célula. Procesa todas las proteínas que no son necesarias, y el TAP usa ese péptidos para la representación. Si ese TAP no funciona, tú no puedes activar las células T en el caso tú tienes una infección con un virus. Y con eso termino la clase y muchas gracias por su atención.